Muy bien. Todo bien con balance de reacciones por tanteo. Súper fácil, nada más probar números y ver en qué momento pues tenemos la misma cantidad de átomos en la parte de los reactivos y en la parte de los productos. Sin embargo, con las reacciones de óxido-reducción, hay veces en que el método de tanteo, el método del bateo, no funciona tan bien. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Una forma de asegurarnos, siempre que tengamos una reacción de óxido-reducción, que la estamos balanceando correctamente. Esa es una razón. Y la otra, en veces, pues con el método de tanteo no es sencillo llegar a la respuesta. Entonces, si aplicamos el método de óxido-reducción, bueno, el método de semireacciones de óxido-reducción o también conocido como el método de ion-electrón, entonces vamos a llegar también a esa respuesta correcta. Ok, entonces repasando rápidamente lo que es una reacción redox, vamos a tener siempre, o al menos vamos a tener un elemento que se está oxidando, que recordemos que oxidar significa aumentar su estado de oxidación, su número de oxidación. Por ejemplo, acá es el magnesio que pasa del estado de oxidación 0, que está magnesio metal, magnesio elemental, a magnesio más 2. Entonces, estamos aumentando su estado de oxidación, el magnesio se está oxidando y el hidrógeno se está reduciendo. Tenemos acá el hidrógeno con estado de oxidación más 1 y pasa a estado de oxidación 0, un estado de oxidación menor, por lo tanto se está reduciendo. Y recordemos que algo indispensable en las reacciones de óxido-reducción es que siempre vamos a tener el par, o siempre vamos a tener al menos una especie que se oxida y al menos una especie que se reduce. Entonces, acá un ejercicio sencillo para ir calentando. Eh, no le hagamos caso a esta parte de la ecuación iónica neta, eso luego lo veremos. Eh, nos piden la reacción de aluminio con ácido bromhídrico. Entonces, eh, vemos que es una reacción muy parecida a la reacción que está aquí arriba. Es un metal, que en este caso es el aluminio, y como está en estado elemental, sabemos que es un metal que se encuentra en estado sólido, entonces lo ponemos como aluminio sólido. Luego, ácido bromhídrico, HBr, y por el nombre sabemos que está en estado acuoso. ¿Y esto qué nos tiene que formar? Pregunta para ustedes, ¿cuáles serán los productos de esta reacción? Vamos a ver, ¿qué me dicen? Pueden guiarse con la reacción de arriba. Vean que es muy parecida. Bromuro de aluminio y, o no, ¿sabes? Ajá. Sí, bromuro de aluminio y de hidrógeno 2. Eso, bueno, 2 más 2 creo. Bromuro de aluminio e hidrógeno. Exactamente, hidrógeno elemental, o sea, hidrógeno molecular, que sabemos que es diatómico. Ahora, ¿qué estado de oxidación tiene el aluminio? ¿Cuál es el único estado posible para el aluminio? El 3. Es el 3, ¿ok? Entonces sabemos que el aluminio es más 3, el bromuro va a ser menos 1, entonces hacemos el intercambio en X y obtenemos que el bromuro de aluminio es AlBr3. Esto es una sal, entonces
Lo vamos a poner como acuoso, es soluble en agua. Luego lo veremos ya con los de Olimpiadas, ahí lo vimos un poco rápido. Y el hidrógeno, que sabemos que es gaseoso. Entonces, muy bien, ¿cómo balanceamos esta ecuación? Por el método del tanteo. Profe, no queda 1, 6, 2, 3. Un aluminio, ok, vamos a ver. 6, 2 y 3. No, Bueno, el aluminio pero debería tener un 2 más. el aluminio también tiene que tener un 2. Muy bien. 2 aluminios, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 6 bromos y 2 por 3, 6 bromos. Muy bien. Entonces, construimos la reacción, es decir, predijimos cuáles son los productos de esa reacción y además balanceamos la reacción por el método del tanteo. Muy bien. Ahora, algo importante, bueno, acá está la reacción correcta. Ok, algo importante en las reacciones redox es la serie de actividad de los metales, que nos la podemos encontrar de esta manera o nos la podemos encontrar como una lista. Como una lista donde tenemos litio, potasio, bario, calcio, sodio, después viene el magnesio, aluminio, manganeso, zinc, etc. Entonces, puede ser, bueno, este cuadrito de hecho está bastante detallado o simplemente nos lo encontramos como una lista ordenada. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta serie de actividad de los metales? Nos dice qué tan fácil es para un elemento pasar a su estado oxidado. Y no funciona para este tipo de reacciones de sustitución simple, como la que la vimos en la diapositiva anterior de reacciones con ácidos. Una reacción donde tenemos un metal en estado elemental, es decir, sólido, con estado de oxidación cero, y una reacción con alguna sal o con algún ácido. Entonces, esta serie de actividad de los metales nos funciona para comparar los metales o los cationes que forman parte en esa reacción. Entonces, voy a volver un momento al primer ejemplo que teníamos. Ok, por ejemplo, acá los cationes son magnesio y el hidrógeno. Entonces, esto es lo que yo voy a comparar en la serie de actividad. Entonces, me vengo a la serie de actividad y encuentro el magnesio, que lo tenemos por acá, el magnesio y luego el hidrógeno era el otro. ¿Cuál está primero en la serie de actividad de los metales? El magnesio. Entonces, esto lo que me va a decir, el magnesio, al final de la reacción, el magnesio tiene que estar en estado oxidado y el hidrógeno en estado reducido. Si nos devolvemos, entonces vemos que en la parte de los productos tenemos el magnesio en el estado oxidado, magnesio más 2, y el hidrógeno en estado reducido, el hidrógeno 0. ¿Qué serie de actividad de los metales es eso? El que me dice cuál de los dos es el que tiene que oxidarse y cuál el que tiene que reducirse. Si está más arriba o si está primero en la serie de actividad de los metales, entonces ese es el elemento que se puede o que se tiene que oxidar. Ok, por ejemplo, esta es una reacción que viene en el libro. Tenemos un alambre de cobre, tenemos nitrato de plata.
en disolución, una disolución de nitrato de plata. Entonces, cuando ponemos ambas sustancias en contacto, resulta que ocurre una reacción de óxido y reducción, se deposita la plata con una forma, con una apariencia como verdosa alrededor de ese alambre de cobre, y el cobre, que antes estaba sólido en el alambre, pasa a formar parte de la disolución como nitrato de cobre. Ahora, si nos devolvemos a la serie de actividad, si nosotros vemos los dos elementos que tenemos, en ese caso, son cobre y plata. ¿Cuál elemento es el que debería estar oxidado? Según esta serie de actividad. El cobre. El cobre. Y si vemos, al final de la reacción, lo que tenemos es cobre más 2 y plata 0. Entonces, el cobre, que inicialmente estaba en estado de oxidación 0, se oxidó, y la plata, que está más abajo en la serie de actividad de los metales, se redujo. Esta es la función de la serie de actividad. ¿De acuerdo? ¿Claros con la serie de actividad entonces? Díganme si les queda alguna duda. Ok, supongamos que eso es un no entonces. Ahora, en esa serie de actividad también tenemos al hidrógeno. A pesar de que no es un metal, también se toma en cuenta en la serie de actividad de los metales. ¿Por qué? Porque el hidrógeno o el H+, también es un elemento que se puede, que puede formar parte de muchas reacciones de óxido reducción. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí otra vez un ejemplo muy parecido, un metal, el níquel, tenemos un ácido, es decir, H+. ¿La reacción ocurre o no ocurre? Bueno, nos devolvemos, nos fijamos en la serie de actividad. Teníamos níquel y teníamos hidrógeno. Entonces, níquel e hidrógeno. ¿Ocurre la reacción? Sí, el níquel está por encima en esta serie de actividad, entonces el níquel prefiere el níquel prefiere oxidarse, pasar a su estado oxidado, y entonces formamos níquel más 2, el níquel con estado de oxidación 2, y el hidrógeno pasa al estado de oxidación 0. Entonces, la serie de actividad de los metales lo que nos dice es también cuáles metales en su estado elemental, en su estado de metal solo, puro, van a reaccionar con algún ácido, con cualquier ácido que nosotros pongamos. Entonces, bueno, por ejemplo, el níquel, en este caso con el ácido clorhídrico, yo podría hacer reaccionar, por ejemplo, aluminio con ácido bromídrico, que fue otro ejemplo que vimos. Si yo pongo a reaccionar sodio con ácido sulfúrico, va a reaccionar porque el sodio está por encima del hidrógeno en esta serie de actividad. Sin embargo, si nosotros ponemos, todavía no le hagamos caso a este ejemplo, si nosotros ponemos el cobre con ácido bromídrico, por ejemplo, ¿qué deberíamos obtener? Bueno, primero nos vamos y nos fijamos a la serie de actividad y vemos que el cobre está por debajo del hidrógeno. Entonces, ¿cuál prefiere, cuál va a preferir
¿Cuál elemento va a preferir estar en el estado más oxidado? ¿El cobre o el hidrógeno? El hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, si nosotros, voy a poner un supuesto, si nosotros pusiéramos acá bromuro de cobre y hidrógeno gaseoso, en esta reacción nosotros estamos obteniendo el hidrógeno en estado 0 y el cobre en el estado más 2. Ok, pero nosotros habíamos dicho que la preferencia era que tuviéramos el hidrógeno en el estado oxidado y el cobre en el estado más reducido, porque eso es lo que nos dice la serie de actividad. ¿Eso qué significa? Que esto está mal. Acá, a como están la reacción en los reactivos, con el cobre en el estado 0 y el hidrógeno en el estado más 1, ese es el estado preferencial para esas dos especies, para el cobre y para el hidrógeno. Por lo tanto, aquí en esta reacción ponemos un NR o no reacciona. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando esa serie de actividad, nosotros podemos predecir si algo va a reaccionar, bueno, si dos sustancias van a reaccionar o no mediante una reacción de óxido-reducción. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. entonces cuando un elemento está debajo del hidrógeno, digamos que no va a reaccionar. No va a reaccionar con un ácido. Ah, ok, gracias. Podríamos poner otro ejemplo. Vamos a ver. Digamos que tenemos el magnesio sólido otra vez. Bueno, no. Antes estaba el magnesio, entonces no usemos el magnesio. Usemos el manganeso sólido y lo ponemos con, digamos, antes había nitrato de plata, entonces pongámoslo con nitrato de cobre. ¿Van a reaccionar o no? Ok, nos devolvemos, nos fijamos en la serie de actividad de los metales. Ubicamos el manganeso y el cobre. ¿Cuál está más arriba? Manganeso. El manganeso. Exactamente, lo tenemos por acá. Y el cobre está muy abajo. Eso quiere decir que preferimos tener el manganeso en el estado oxidado. Entonces, vamos a formar acá igual un intercambio entre los cationes. Tenemos los cationes, entonces generamos un intercambio y obtenemos entonces el nitrato de manganeso que, vamos a ver un momento, si no me equivoco se forma manganeso más 2 efectivamente. Entonces obtenemos el nitrato de manganeso 2 y obtenemos el cobre en su forma reducida, el cobre elemental. Entonces, manganeso en estado 2, cobre en estado 0 y partimos de manganeso en estado 0 y cobre en estado más 2. Pero según la serie de actividad de los metales, es más estable obtener el manganeso en la forma oxidada que el cobre en su forma oxidada. Entonces ocurre la reacción, una reacción redox, que también es una reacción de sustitución o de desplazamiento simple, según el sistema tradicional. Pero, bueno, por redox, según la serie de actividad,
la reacción se ocurre. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si más bien nosotros tenemos vamos a ver, si tenemos el aluminio y tenemos, qué sé yo, sulfato de sodio? Ok, otra vez lo que tenemos es una reacción de desplazamiento simple, donde tenemos que hacer intercambio de los iones, pero lo primero que hay que revisar es si esa reacción puede ocurrir o no. Entonces, como siempre, nos devolvemos a la serie de actividad, ubiquen el aluminio y el sodio y me dicen cuál tiene preferencia para estar en el estado oxidado. El sodio. El sodio, muy bien, está más arriba en la serie de actividad. Entonces, ¿cuáles son los productos de esa reacción? A ver, tenemos el aluminio en estado 0, el sodio en estado +1. ¿Qué me decía la serie de actividad de los metales? A ver, chicos, ¿alguna idea? Que el sodio se oxida. Que el sodio se oxida, pero el sodio ya está en estado de oxidación +1. ¿Tiene algún estado de oxidación más alto? ¿Se traslada el SO4, no, profe? Yo creo que no reacciona. Exactamente, no reacciona. ¿Por qué? Acá ya tenemos el sodio en el estado de oxidación. Bueno, ya está el sodio oxidado y el aluminio ya está reducido en su forma reducida. Entonces, no reacciona. Otra forma de ver la serie de actividad, otra forma de entenderlo, es como qué tan fácil un metal va a desplazar a otro, bueno, o más bien, si un metal puede desplazar a otro de un compuesto. Entonces, si el metal está más arriba, sí lo desplaza. Por ejemplo, cuando hicimos la competencia entre, ¿cuál era? Entre manganeso y cobre. Manganeso está más arriba que el cobre. Entonces, el manganeso, digámoslo así, digo, es más importante. Entonces, el manganeso es el que prefiere estar formando parte de un compuesto y deja el cobre de ahí, solito y desamparado, lo patea a la calle. Pero cuando nosotros hicimos la competencia entre el sodio y el aluminio, nosotros queríamos ver si el aluminio puede desplazar al sodio, pero el sodio está más arriba del aluminio. El sodio es más importante que el aluminio, entonces no se va a dejar que lo separen del compuesto, no va a querer irse solito. Entonces, simplemente si estamos buscando un desplazamiento a un metal que está más antes en la serie de actividad, ese desplazamiento no se va a dar. ¿De acuerdo? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe. Ok, vamos a ver. A ver si es cierto. Ah, si tenemos el zinc y mm, y el cromato de cobalto,
A ver, ¿hay reacción o no? Sí, Aquí sí hay reacción. Muy bien, hacemos el intercambio y obtenemos cromato de zinc, el zinc con estado de oxidación más 2 también, y obtenemos el cobalto en estado de oxidación 0, el cobalto sólido. Ahora, si tuviéramos más bien a ver si tenemos el hierro y lo ponemos a reaccionar, qué sé yo, con carbonato de calcio. A ver, díganme ustedes qué sucede. el calcio se oxida, entonces no reacciona. El calcio es el que está más arriba en la serie de actividad o el que está primero en la serie de actividad. Prefiere el estado oxidado. Ya está oxidado. Entonces, no hay reacción. Muy bien. De acuerdo, ya dominamos esto. Perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, excelente. Ok, ahora sí, veamos este otro ejemplo. El cobre está por debajo del hidrógeno en la serie de actividad de los metales. Entonces, eso quiere decir que el cobre no va a reaccionar con ácidos, o no debería reaccionar con ácidos. Sin embargo, hay una forma de hacer reaccionar el cobre a pesar de que es tan poco reactivo. Y eso es hacer la reacción con ácido nítrico. ¿Por qué? Porque en esa reacción con ácido nítrico no se desprende el hidrógeno como ocurre con los ácidos normalmente, o sea, no es el hidrógeno el que se reduce, sino que el ácido nítrico, como contiene nitrógeno, y ustedes saben que el nitrógeno es así como medio especial, como que le gusta hacer de todo, hacer cosas raras. Entonces resulta que eh, el nitrógeno, reaccionando con esos metales que están por debajo del hidrógeno en la serie de actividad, entonces ocurre una reacción óxido-reducción, pero un poquito diferente a las otras. Ahora, yo quiero que ustedes intenten balancear esta ecuación por el método de tanteo, que se puede lograr, no es tan difícil. A ver, chicos, lo intentaron. ¿Alguno tiene algo cercano? ¿Hasta dónde llegaron?
Bueno, pero yo diría que le ponga un 2 al cobre el primero. Ajá, vamos a ver. Un 2 en el cobre. Después un 2 al nitrato de ese. 2. Ajá. Ok. Si Y aquí un tenemos 2 cobres, aquí pues, deberíamos tener 2 cobres también. Y ya se descontroló todo, ¿cierto? sí. Ok, ven lo que les digo, digamos. En este tipo de reacciones, el tanteo puede funcionar, pero no siempre resulta tan fácil. Por ejemplo, bueno, podríamos guiarnos un poco con los nitrógenos. Aquí tenemos 2 nitrógenos y aquí tenemos otro, entonces digamos le ponemos un 3. Pero, ok, 3 hidrógenos y aquí tenemos un H2, tiene que ser un número par. De ahí, podría ser entonces en vez de 3 nitrógenos, bueno, en vez de 3 ácidos nítricos, le ponemos 4 ácidos nítricos, entonces tenemos 4 nitrógenos y 4 hidrógenos. Si aquí le ponemos un 2, ya tenemos los 4 hidrógenos. Ahora balanceamos los nitrógenos. Aquí tenemos 4, 2 y entonces aquí un 2. Y ok, vamos a ver. Tenemos un cobre y solo nos quedan los oxígenos. Crucemos los dedos para que se hayan balanceado. 4 por 3, 12. Y del otro lado, 2 por 3, 6. 7, 8. Y 2 por 2, 4. 8 y 4, 12. Entonces, ahí está balanceada. Pero vean que no es un proceso así como tan intuitivo. No es tan sencillo lograr sacar el balance de esta reacción. Entonces, tiene que haber una forma, digamos, más sencilla, una forma donde tengamos paso a paso cómo lograr balancear una ecuación redox. Y esa forma es lo que se le conoce como, bueno, que está la ecuación balanceada, como el método del ion-electrón. También se le conoce como reacciones o semi-reacciones de óxido-reducción o también como hemi-reacciones, que acá están también los nombres abajo, semi-reacciones o hemi-reacciones. Pero el nombre más general es método de ion-electrón. Entonces, estos son los pasos que tenemos que seguir para balancear una ecuación de óxido-reducción. Primero tenemos que identificar los iones que contienen la especie que se oxida y la especie que se reduce. Entonces, vamos a ver. Bueno, voy a leer todos los pasos y luego lo vemos con ejemplos. Entonces, de primero tenemos que identificar, por supuesto, cuál es el elemento que se oxida y que se reduce y luego poner ese elemento dentro del ion que lo contiene. Y bueno, nosotros ya sabemos que muchos compuestos los podemos separar en iones o para muchos compuestos tenemos un catión y un anión, entonces tenemos que utilizar ese catión y ese anión o la especie en general que tenga el elemento que se oxida o que se reduzca. Después tenemos que hacer dos reacciones separadas. Vamos a hacer una reacción solo para el elemento que se oxida, bueno, o el ion que contiene el elemento que se oxida, y otra reacción balanceada aparte para la especie que contiene el elemento que se reduce. Entonces, bueno, sí, es más trabajo que simplemente hacerlo al bateo, pero es una forma que sí, con la que sí vamos a llegar a la respuesta y la respuesta va a estar correcta. Luego, dentro de esas reacciones balanceadas de oxidación y de reducción,
tenemos que poner el número de electrones que ocurren en el cambio. Entonces, bueno, si tenemos una oxidación, esto quiere decir que el elemento se está oxidando, está aumentando su estado de oxidación y por lo tanto pierde electrones. Entonces, si es oxidación, pierde electrones, entonces los electrones se ponen en la parte de los productos. Por ejemplo, si tenemos aluminio y pasa a aluminio más 3, esto quiere decir que el aluminio perdió 3 electrones y esa pérdida se ejemplifica con, bueno, poniendo los 3 electrones en la parte de los productos. Esto significa que el aluminio haya perdido electrones, tener los electrones en la parte de los productos. Otra forma de verlo es que la ecuación queda balanceada en cuanto a cargas. Al inicio tenemos una carga total de 0, está solo el aluminio que tiene carga 0, y después tenemos 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Más 3 y menos 3 se cancelan. Entonces, en la parte de los productos también tenemos una carga total de 0. Eso también tiene que coincidir, la parte de las cargas. Luego, en una reacción de reducción, qué feo quedó eso. En una reacción de reducción, el elemento gana electrones y entonces vamos a poner esos electrones en los reactivos. Por ejemplo, si tenemos vamos a ver, el ejemplo del cobre. Bueno, del nitrato de cobre con la plata. Partíamos de cobre 2 y ese cobre 2 pasaba a cobre en estado de oxidación 0. ¿Cuántos electrones se necesitan para que ocurra ese cambio? Necesitamos ganar 2 electrones. Es una reducción, entonces disminuye el estado de oxidación, el elemento gana electrones. Esa ganancia se escribe poniendo los electrones en la parte de los reactivos. Y otra vez sucede lo mismo. Tenemos un balance en las cargas también. Entonces, el cobre con carga 0, en la parte de los productos tenemos carga 0, 2 positivo y 2 negativo. En la parte de los reactivos también tenemos una carga de 0. Entonces, eso también tiene que tomarse en cuenta a la hora de hacer estas reacciones de oxidación y reducción. No hay que ponerle tampoco demasiado empeño, porque si se balancea adecuadamente y se ponen los electrones donde tienen que ir, ya la ecuación va a quedar balanceada en cuanto a cargas también. Ok, luego lo que hacemos es multiplicar por el número opuesto de electrones. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, por ejemplo, si esta fuera mi reacción de oxidación y esta fuera mi reacción de reducción, yo multiplico por el número opuesto. Entonces, la reacción de oxidación tiene 3 electrones, entonces multiplico por un 3 acá y esta reacción tiene un 2, entonces multiplico toda la reacción por un 2. Eso significa multiplicar por el número opuesto de electrones. Y luego lo que hacemos es, bueno, hacer toda la multiplicación, el 3 por cada uno de los componentes de esa reacción. Y luego, el paso final es simplificar. Lo que tenemos a un lado de la reacción, bueno, más bien lo que tenemos a ambos lados de la reacción, lo cancelamos. Recordemos que la flechita se puede tratar como si fuera un igual en una ecuación matemática. Entonces, si tenemos lo mismo a ambos lados del igual o a ambos lados de la flecha, entonces lo podemos cancelar. Y muy importante, los electrones siempre tienen que cancelarse.
Si no se cancelan, el método del ion-electrón está mal hecho. Por ejemplo, acá, en este caso, tenemos 3 por 2, 6 electrones antes de la flecha. Y del otro lado, tenemos 2 por 3, 6 electrones después de la flecha. Los podemos cancelar. El hecho de que se puedan cancelar me lo determina este paso donde yo estoy multiplicando por la cantidad opuesta de electrones. Si yo hago ese paso bien, entonces los electrones se me tienen que cancelar y por lo tanto, muy probablemente, la reacción quede bien balanceada. Ahora sí, ¿cómo hacemos eso en una reacción de verdad? Ok, vamos a eso. Apliquemos todos los pasos que vimos. Entonces, primero, identificar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. Díganme ustedes. Creo que el yodo se oxida. El yodo se oxida. Vamos a ver en qué estado de oxidación está el yodo en el ácido yodhídrico. A ver. Este yodo, ¿en qué estado de oxidación está? Uno. Si el hidrógeno es +1, entonces el yodo es -1. Y el otro lado, el yodo está en estado de oxidación Dos. Tres. 0, porque está elemental, el elemento solito, entonces no tiene estado de oxidación o el estado de oxidación es 0. Recordemos que las cargas se ponen en la parte de arriba y abajo son los subíndices o la cantidad de átomos que hay por cada molécula. Hagamos un repaso rápido de esto. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en forma diatómica? El hidrógeno. Hidrógeno, ok, muy bien. ¿Hay más? Creo que el oxígeno es otro. El oxígeno es otro, ajá. ¿Hay más? Hidrógeno, oxígeno. El nitrógeno también. Bueno, lo estaba poniendo como si fuera la tabla periódica, pero estaba al revés. Bueno, el hidrógeno que está solito allá a la izquierda, todo abandonado. Luego, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Esta esquina de la tabla periódica, esos son los elementos que se encuentran diatómicos cuando están en su forma elemental. Ok, ahora, ese es el elemento que se reduce. No, perdón, que se oxida, ¿cierto? Ok, pasa de un estado menor a un estado de oxidación mayor. Ese es el elemento que se oxida entonces. ¿Y cuál es el elemento que se reduce? Porque estamos hablando de una oxidorreducción. Si hay algo que se oxida, tiene que haber algo que se reduzca. ¿Cuál se reduce? El oxígeno. El oxígeno, muy bien.
Bueno, si lo vemos en el producto, tenemos el agua, donde el hidrógeno está +1 y el oxígeno -2. En el peróxido de hidrógeno, tenemos el hidrógeno también con +1 y el oxígeno con estado de oxidación -1. Entonces pasa de -1 a -2, pasa a un estado de oxidación menor, por lo tanto se reduce. Que por cierto, creo que esto no lo habíamos visto en la parte de nomenclatura, pero este de acá, este es el peróxido. Se los presento. Y los compuestos que tengan peróxido se nombran como peróxido de lo que sea. En este caso, el peróxido es un anión especial porque el oxígeno trabaja con estado de oxidación -1 y sucede en muy poquitos casos. Por ejemplo, bueno, podemos tener el peróxido de hidrógeno. Normalmente los peróxidos son inestables, es decir, van reaccionando conforme pasa el tiempo, se descomponen y forman especies más estables como serían los óxidos normales. Ese -1, a pesar de que el oxígeno en situaciones, digamos, muy específicas puede trabajarlo, no es el estado de oxidación que prefiere el oxígeno. Por lo tanto, los peróxidos no son compuestos muy estables. Ok, ahora, ya Profe, identifico. Sí, una dígame. pregunta. El oxígeno -1/2, ¿cómo se llamaría igual peróxido? Oh, El oxígeno -1/2 es este de acá. Bueno, también es diatómico. Mismo caso que el mercurio +1. El peróxido siempre se va a encontrar como O2, 2-, y tenemos una especie adicional que es el O2 con carga -1, que este es el superóxido. Todavía más raro, más difícil de encontrar, y en este se supone que cada oxígeno trabaja con una carga de -1/2. No es tan así, sino que entre los dos oxígenos el total de la carga es -1, es decir, tenemos una carga de -1 solamente en uno de los oxígenos y el otro no tiene carga, pero esa carga se está moviendo. Entonces, el promedio de la carga es que cada oxígeno tenga un -1/2. Eso es lo que se ve. ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Muy bien, entonces ya tenemos identificado cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. ¿Cuál era el paso siguiente? Si se recuerdan. Hacer dos reacciones con los que se oxidan y con los que se reducen. Hacer dos reacciones. Una reacción para la especie que se oxida y una reacción para la especie que se reduce. Entonces, muy bien, vamos a ver. Hagamos primero la oxidación. La oxidación lo estábamos haciendo con anaranjado. Entonces, vamos a hacer aquí la reacción de oxidación. Ok. Entonces, esto lo podemos separar en los iones. Recordemos que si tenemos un H algo, bueno, este va a ser un ácido, entonces lo podemos separar. Y por simplicidad, entonces, eso nos ayuda también. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, el yodo -1 se transforma a yodo 2 con carga 0. Lo primero, tenemos que balancear la reacción. ¿Esa reacción está balanceada? Bueno, esa semireacción está balanceada. No, No. Ajá, ¿qué le hace falta? un 2 en los reactivos. Un 2 al yoduro. Muy bien. Ahora, tenemos que indicar el cambio de electrones. ¿Dónde va ese cambio de electrones? ¿En la parte de los reactivos o en la parte de los productos? Si estamos hablando de una oxidación. En los productos. En los productos. Entonces, acá tenemos que poner electrones. Muy bien. Es una oxidación, recordemos. Se oxida
pierde electrones. Entonces los electrones van en los productos. Ahora, ¿cuántos electrones? Estamos pasando del estado de oxidación -1 al estado de oxidación 0. ¿Cuántos electrones hay de cambio en ese paso? Para pasar de -1 a 0. 1. 1. Muy bien. Pero son 2 yodos. Y necesitamos un electrón por cada yodo para hacer ese cambio de -1 a 0. Tenemos 2 yodos en estado de oxidación -1. Pasamos a tener 2 yodos en estado de oxidación 0. Entonces, el cambio es de 2 electrones, ¿cierto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Los convencí? ¿O no? Sí nos convenció, profe. Muy bien. Ok. Entonces, acá ya la reacción está balanceada y ya tenemos el cambio en los electrones. Vean que podemos revisar las cargas. Tenemos 2 cargas -1, entonces -2. Y del otro lado, 2 cargas de -1, -2. Entonces, también están balanceadas las cargas. ¿Ven lo que les dije? O sea, es importante que las cargas queden balanceadas, pero no tenemos que balancear respecto a las cargas. Si lo hacemos bien, las cargas lo podemos utilizar al final simplemente como una comprobación. Ahora, muy bien, hacemos la reacción de reducción. Ok, en este caso, partimos del peróxido. Entonces voy a ponerlo nada más como peróxido. Peróxido -2, cada oxígeno con estado de oxidación -1. Y esto me produce oxígeno con carga -2. Ok, primero balanceo los átomos. ¿Qué me hace falta acá? Un 2. Un 2 en los productos, en el oxígeno. Muy bien. Ahora agrego los electrones, ya que tengo todos los átomos balanceados. Bueno, en este caso solo era un átomo, que es oxígeno. Ahora, electrones, ¿van en los productos o van en los reactivos? ¿Y cuántos electrones? Ok, bueno, se quedaron pegadillos. Entonces, la primera pregunta nada más. ¿Los electrones van en los productos o van en los reactivos? En los reactivos. Van en los reactivos, muy bien. Porque es una reacción de reducción, o sea, disminuye el estado de oxidación, se hace cada vez más negativo, por lo tanto, tienen que ganar electrones. Además, si en la oxidación se pierden, están en la parte de la derecha, en la reducción tienen que estar en la parte de la izquierda, son opuestos. Ahora, ¿cuántos electrones? Pasamos de tener oxígeno -1, lo convertimos en oxígeno -2. ¿Cuál es el cambio de electrones que necesito para lograr eso? 1. 1, muy bien, pero son 2 oxígenos, entonces 2 electrones, 1 por cada oxígeno. Muy bien, entonces ya terminamos con las semireacciones. Vamos al paso siguiente. ¿Recuerdan cuál era? Multiplicar. Vamos a multiplicar por el número opuesto de electrones.
Entonces, vamos a ver. Este 2 yo me lo traigo para la otra reacción y multiplico entonces por un 2. Y este 2 me lo llevo, el 2 de la reacción de reducción me lo llevo entonces a la reacción de oxidación y multiplico. Sin embargo, aquí podemos hacer un paso para ayudarnos para hacer las cosas más fáciles. 2 y 2 simplificamos y entonces multiplicamos por 1, que al final significa entonces no multiplicar por nada. Y luego lo que hacemos es sumar todo lo que tenemos. Qué torcida me queda esa línea. Ok, ya, a esa queda un poquito mejor. Entonces estamos multiplicando por 1. Primero vamos a poner todo lo que son los reactivos, todo lo que está a la izquierda de la flecha. Entonces empezamos. Bueno, estamos multiplicando por 1, 1 por 2, 2 ioduros, menos, ya no hay nada más de reactivos en esta reacción. Entonces sumamos los reactivos de la segunda semireacción de la reducción. Entonces tenemos 1 por el peróxido, 1 por 2 electrones y ya se me acabaron los reactivos en las dos reacciones. Muy bien, paso a los productos. 1 por un yodo diatómico, 1 por 2 electrones, ya no tengo nada más. En la reacción de reducción, entonces, lo que tengo en la parte de los productos es 1 por 2 oxígenos con carga menos 2. Y ahora, una vez que ya sumé todo, lo que hago es simplificar. Lo que esté a ambos lados de la reacción, yo lo puedo cancelar. Pero aquí me faltó el negativo. ¿Qué especies están repetidas en la parte de los reactivos y en la parte de los productos? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué tengo repetido a ambos lados de la flecha? ¿Qué puedo cancelar? Los dos electrones. El oxígeno. Los dos, bueno, sí, los dos. Los dos electrones, recordemos que era un requisito. Además, los electrones tienen que cancelarse. El oxígeno, no, resulta que el oxígeno no, porque aquí lo que tengo es un peróxido, es O2, 2 menos, y aquí tengo 2 oxígenos, 2 menos. Son diferentes. Si tienen una carga diferente, ya no los puedo cancelar. O sea, tienen que ser completamente iguales para poder cancelarlos. Acá ya no tengo nada más repetido. Y ahora hay un último paso. Yo aquí estoy presentando ioduros y, bueno, el peróxido, y aquí tengo el oxígeno con carga menos 2, pero así no es como estaban al inicio de la reacción, ¿verdad que no? Al inicio de la reacción yo lo que tenía era peróxido de hidrógeno y ácido yodhídrico y agua. Entonces lo que tenemos que hacer es devolvernos a esa nomenclatura. Entonces, tenemos dos ioduros. ¿Cómo estaba el yoduro inicialmente? Como ácido yodhídrico. Entonces ponemos 2 ácidos yodhídricos. ¿Cómo estaba el peróxido? Como peróxido de hidrógeno, entonces, y de este solamente hay un peróxido. Entonces, lo ponemos como peróxido de hidrógeno. Ya no tenemos electrones porque se cancelaron. El yodo, perdón, aquí le puse la carga que no debería ir. El yodo está como yodito, pues bueno, o sea, estaba como yodo solito nada más, sin nada que lo acompañe. Y luego el oxígeno 2 negativo estaba como agua. Y son 2 oxígenos, entonces 2 aguas. Una última confirmación. Lo que nosotros hicimos acá fue agregar hidrógenos. 2 hidrógenos.
hidrógenos en el peróxido, que son 2 también. Y acá 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces vean que lo que hicimos fue agregar la misma cantidad de hidrógenos antes y después de la flecha. Por lo tanto, esta reacción quedó correctamente balanceada, según el método de ion-electrón. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este método? No. Muy bien, perfecto. Ustedes me dirán, profe, pero esa reacción era muy fácil eh, sacarla por tanteo. Y yo les voy a decir, sí, era bastante más sencilla sacarla por tanteo, bastante más rápida que hacer este método de ion-electrón. Pero es un ejemplo sencillo para aplicar el método del ion-electrón, para que aprendan a usarlo. Ahora sí, vamos con este otro ejemplo. Ahora ya sabemos cómo hay que aplicarlo, entonces podemos ir un poquito más rápido. ¿Cuál se oxida y cuál se reduce? Y para empezar, eso está mal escrito. Perdón, ya se los pongo, voy a arreglarlo un momento nada más. Ahora sí, aquí había un CO2 y no podía, es un CO, un monóxido de carbono. Ahora sí, ¿cuál se oxida y cuál se reduce? Se oxida el yodo. ¿Se oxida el yodo? No, no se oxida el yodo. A ver, ¿en qué estado de oxidación está el yodo en el pentaóxido de diyodo? 5. El oxígeno es -2, el yodo es +5 y pasa a estado de oxidación 0. Entonces se está reduciendo más bien. Ok, encontramos quién se reduce. ¿Quién se oxida? Vamos, vamos, no está tan difícil. Solo quedan 2 elementos. Si batean, tienen un 50% de probabilidades de pegar. El oxígeno. Y falló. Oxígeno -2. Oxígeno -2. Este carbono, ¿con qué estado de oxidación está? Vean que aquí no estamos trabajando con ningún peróxido. Peróxido normalmente va a ser peróxido de hidrógeno. Y siempre lo vamos a reconocer porque está en esta forma. ¿En qué estado de oxidación está el carbono? En el monóxido de carbono. +2. +2. ¿Y en el dióxido de carbono? +4. +4. Muy bien. Entonces encontramos al que se oxida y al que se reduce. Entonces hacemos las semireacciones. Oxidación. Bueno, vamos a hacerlo sencillito y ponemos nada más el elemento que se oxida y que se reduce. Entonces, carbono +2 pasa a carbono +4. Ok, ya tenemos los átomos balanceados, un carbono y un carbono. Me falta balancear los electrones. ¿Cuántos electrones hay de cambio para pasar de +2 a +4? 2.
2, muy bien, hasta en coro lo dijeron. Y se están oxidando, entonces van en la parte de los productos. Muy bien, lista la reacción de oxidación. Ahora la reacción de reducción. Ok, partimos de esta especie, entonces voy a mantener los mismos átomos. 2 yodos con estado de oxidación más 5 y pasa a yodo 2 con estado de oxidación 0. Me quedaron los átomos balanceados. ¿Y cuál es el cambio en el número de electrones que yo necesito para pasar de más 5 a 0? Cinco. 5, muy bien. Pero son 2 yodos, entonces 10 electrones en total. 5 por cada yodo. Yo necesito 5 para que un átomo de yodo pase del estado de oxidación 5 positivo al estado de oxidación 0. Y tengo 2 yodos. Ok, paso siguiente. Multiplico por el número opuesto de electrones. Entonces, tengo 2 electrones en la oxidación. Multiplico la reacción de reducción por 2. Siempre es la opuesta. Tengo 10 electrones en la reducción, multiplico por 10 la oxidación. Y otra vez puedo simplificar. Divido todo entre 2 y entonces la reducción no la tengo que multiplicar o la tengo que multiplicar por 1. Y la oxidación la multiplico por 5. Y ahora sumo todo. Entonces tenemos 5 carbonos con carga más 2. Ya no hay más en los reactivos. Paso a la otra reacción. 1 por 2. 2 yodos. 10 electrones. Paso a la parte de los productos. 5 carbonos con carga 4 positivo. 5 por 2. 10 electrones. Y luego un yodo diatómico. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿por qué 2 yodos? ¿Por qué 2 yodos acá? Sí. Porque al inicio yo tengo pentaóxido de diyodo. Entonces yo tengo que mantener esa misma proporción de átomos. Ok, gracias. Ok, con gusto. Muy bien, ahora cancelamos. ¿Qué podemos cancelar? Los electrones. Los electrones nada más. Cancelamos los electrones y ahora convertimos cada una de estas especies cargadas en lo que estaban originalmente. ¿Cómo estaba el carbono 2 más inicialmente? Como monóxido de carbono. Como monóxido de carbono. Muy bien. Entonces, vamos a poner 5 monóxidos de carbono. Luego tenemos 2 yodos más 5, pero eso estaba en la especie de I2 o 5 y aquí van los 2 yodos. ¿De acuerdo? Ok, se me acabaron los reactivos, paso a la parte de los productos. El carbono 4 más está en forma de dióxido de carbono. Entonces pongo 5 dióxidos de carbono. Los electrones se cancelaron y solamente me queda un yodo. Perdón, el yodo molecular es sólido. Y podemos confirmar 5 carbonos, 5 carbonos, 5 carbonos, está balanceado, 2 yodos, está balanceado y solo me quedan los oxígenos. 5 por 2,
10 oxígenos, 5 oxígenos acá y 5 por 1, 5 oxígenos. Entonces tenemos los oxígenos balanceados, 10 a un lado y 10 del otro. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, excelente. Ok. Ahora, resulta que las reacciones de óxido-reducción no siempre son tan fáciles. De hecho, esos ejemplos fueron bastante sencillitos. Cuando nosotros tenemos una reacción de óxido-reducción, normalmente, al menos que nos indiquen alguna otra cosa, vamos a balancearla en medio ácido. ¿Qué significa balancear en medio ácido? Cuando estamos haciendo las semireacciones, es decir, las dos reacciones separadas, una para oxidación y una para reducción, si tenemos oxígenos sin balancear, los vamos a balancear agregando aguas donde necesitemos balancear oxígenos. Si tenemos 3 oxígenos de un lado y solo un oxígeno del otro, entonces vamos a balancear los oxígenos agregando 2 aguas y me completan 2 oxígenos. Pero hay un problema. Cuando agregamos agua, no solamente estamos agregando oxígeno, sino que también estamos agregando hidrógeno. Entonces esos hidrógenos luego se balancean agregando H+, por supuesto, del otro lado. Y por eso significa, o de ahí viene el nombre de balancear en medio ácido. Porque estamos al final haciendo un balance con H+, o sea, con algún ácido. Entonces vamos a ver este ejemplo. Recuerden que este ejemplo fue el que balanceamos así al tanteo y que no era tan sencillo de balancear por tanteo. Ok. Identifiquemos acá cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Vamos a aplicar el método de ion-electrón en medio vacuo para esta reacción, que no es fácil sacarla por tanteo. Entonces, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? El cobre se oxida. El cobre se oxida, pasa del estado 0 al estado +2. Muy bien. ¿Quién se reduce? Chan, 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 chan. El nitrato, creo. El nitrógeno, que en el ácido nítrico tiene estado de oxidación +5. En el nitrato también tiene estado de oxidación +5. Entonces, este no es el que se está reduciendo. Sin embargo, tenemos otro nitrógeno por acá, en el dióxido de nitrógeno, que aquí tiene estado de oxidación +4. Ese sí se está reduciendo. Entonces, ahora hacemos las reacciones de oxidación y reducción con las especies separadas. ¿Qué quiere decir especies? Con los iones separados. Entonces, cobre, perdón, ahí no aún más. El cobre en estado de oxidación 0 produce cobre en estado de oxidación 2 positivo. Y esos son los iones. Este es el catión, entonces podemos escribir el cobre solito. Muy bien, ¿está balanceado la cantidad de átomos? Pregunta. Sí. Sí, ok, entonces ¿cuál es el paso siguiente? Añadir los electrones. Añadir los electrones. Y estamos en una oxidación, entonces los electrones van a la derecha. ¿Cuántos electrones? Dos. 2 electrones, muy bien. Y la reacción ya está balanceada. Podemos revisar las cargas, como les dije.
En la parte de los reactivos, 0. En la parte de los productos, 2 positivo y 2 negativo, 0. Ahora, ok, la reducción. Y agarremos aire. Ok, vamos a poner las especies o vamos a hacer la reacción con las especies que se reducen. Aquí tenemos ácido nítrico. El ácido nítrico lo podemos separar en el hidrógeno y el NO3. Entonces vamos a utilizar solamente la parte, el ion, que contiene el elemento que se está reduciendo. Se reduce nuestro nitrógeno, entonces vamos a agarrar todo el nitrato. Entonces aquí lo que tenemos es NO3, ya como le quitamos el hidrógeno, le quitamos una carga positiva, entonces el NO3 tiene carga negativa. Muy bien, y ese NO3 se me convierte en la especie reducida, va a ser el NO2, aquí no hay ninguna carga, y estamos pasando del nitrógeno más 5 a nitrógeno más 4. Muy bien, lo primero, tenemos que balancear los átomos. Entonces, un hidrógeno de un lado, un nitrógeno del otro lado. 3 nitrógenos a la izquierda, 2 a la derecha. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para balancear los oxígenos? Ok, veamos una situación. Si nosotros intentáramos balancear los oxígenos solamente con estas dos especies. Ok, yo digo, aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Es fácil. Multiplico aquí por 3 y acá por 2. Y ya se balancearon los oxígenos, ¿cierto? Bueno, tenemos 2 nitrógenos y 3 nitrógenos. Entonces, no hay posibilidad de que yo pueda balancear a la vez los nitrógenos y los oxígenos utilizando solamente estas especies. Por eso es que lo que hacemos es añadir agua para hacer un balance de oxígenos. Si aquí tengo 3 oxígenos y aquí tengo 2 oxígenos, ¿cuántos oxígenos me hacen falta? Un oxígeno. Y ese oxígeno lo completo añadiendo una agua. Cada agua me aporta un oxígeno. Entonces ya tengo los oxígenos balanceados. Segundo problema. Acabo de añadir hidrógenos y yo no tenía hidrógenos. Entonces, ¿cómo los balanceo? ¿Qué hago para balancear los hidrógenos? El H más en el reactivo. Pongo H más en los reactivos. ¿Cuántos? El agua me aporta 2. Entonces yo necesito 2H más. Muy bien. Ya tengo todos los átomos balanceados. ¿Qué sigue? Poner los electrones. Los electrones. ¿Cuántos electrones? Es la reducción. Los electrones van en los reactivos. ¿Y cuántos electrones? A ver. Paso de más 5 a más 4. Sería Uno. solo uno. Solamente uno. Entonces, puedo dejarlo sin nada. Ya se entiende que hay un 1. Muy bien. Paso siguiente. Multiplico la reacción opuesta por el número de electrones. Entonces, la primera la multiplicamos por 1. La segunda, la de reducción, la multiplicamos por 2. Y sumamos.
Entonces tenemos un cobre, ya no hay más reactivos. Tenemos 2 por nitrato, entonces 2NO3 con carga negativa, 2 por 2, 4H más, y 2 por un electrón, entonces 2 electrones. Vamos a la parte de productos. 1 por cobre 2, 1 por 2 electrones, 2 por NO2, entonces 2NO2, y 2 por una agua, 2 aguas. Y ahora cancelo. ¿Qué puedo cancelar acá? Los electrones. Los electrones, muy bien. Y nada más los electrones, no hay nada más que se me vaya a cancelar. Ahora, lo pasamos a como estaba la reacción originalmente. Vamos a ver, limpiarla para tenerla ahí un poquito más bonita. Ok, el cobre originalmente estaba como cobre, muy bien. Cobre sólido. Ahora, el nitrato, ¿cómo estaba originalmente? Como ácido nítrico. Pero vean que el nitrato, bueno, el ácido nítrico es unir nitrato, NO3, con hidrógeno. Entonces podemos utilizar 2 de estos hidrógenos que ya tenemos, 2 de esos H+. Entonces formo 2 ácidos nítricos. Pero tengo un pequeño problema. Me están quedando 2 H+. Y yo, ¿cuál es la única fuente de H+ que yo tengo en la reacción original? ¿Cuál es el único ácido que tengo en la reacción? El ácido nítrico. El ácido nítrico, muy bien. Eso significa que estos 2 H+, en realidad deberían estar como otros 2 ácidos nítricos. Y voy a marcarlos porque en este momento yo tengo estos 2 nitratos que me están sobrando, que no sé dónde van a quedar, pero bueno, vamos a ver. Y ya se me acabaron los reactivos, paso a la parte de productos. Ok, el cobre, ¿cómo estaba el cobre? El cobre 2 estaba en forma de nitrato de cobre 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué más teníamos? 2NO2, estos son gaseosos, y teníamos también 2 aguas. Ahora, ¿qué pasó con esos nitratos que yo tenía aquí sobrando? Vean que son 2. Pues esos nitratos están acá. Si nosotros revisamos la reacción que nosotros obtuvimos por el balance ácido-base, perdón, por el balance redox, nosotros convertimos 2 nitratos, los convertimos en 2 dióxidos de nitrógeno y 2 aguas. Entonces yo tenía 2 nitratos que se convirtieron en 2 dióxidos de nitrógeno y 2 aguas. Pero tenemos otros 2 nitratos que no se convirtieron, que quedaron como nitratos. Y podemos revisar la reacción total. 2 cobres más 4 ácidos nítricos. Simplemente sumo 2 ácidos nítricos y 2 ácidos nítricos. Y me genera un nitrato de cobre 2. 2 dióxidos de nitrógeno y 2 aguas. Si yo reviso, todos los átomos están balanceados. Un cobre, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 nitrógenos, 2 nitrógenos acá y otros 2 del otro lado.
2 en el nitrato y 2 en el monóxido, perdón, en el dióxido de nitrógeno. Y los oxígenos, 4 por 3, 12 oxígenos, 6 acá, 2 por 2, 4, ya van 10 y otros 2 en el agua. Entonces, todos los elementos quedaron bien balanceados. De acuerdo, ¿cómo vieron utilizar el medio ácido en el método de ion-electrón? ¿Qué tal? ¿Alguna duda, alguna consulta? Mi profe está como más complicadillo, pero entendible. Es más complicado en el sentido de que son más pasos, eso sí es cierto, pero vean que ustedes no estaban llegando a una respuesta para balancear esta ecuación utilizando, utilizando tanteo. Entonces, es bastante útil saberse el proceso y ya con práctica no es lento. Ustedes pueden balancear una reacción en menos de 5 minutos, simplemente siguiendo los pasos. Identificamos cuál se oxida, cuál se reduce, hagamos las reacciones independientes. Recuerden esto, oxígenos se balancean con agua y los hidrógenos con H+. Y luego, bueno, multiplican por el opuesto de los electrones y suman todo, cancelan lo que se tiene que cancelar y luego vuelven al estado original de cada compuesto, al estado neutro, poniendo lo que se conoce como los contraiones, a como estaban los compuestos completos y neutros en la reacción original. Ahora, aquí podrían hacer esta, bueno, les dejo esta de ejercicio. Vean que, bueno, también es una reacción en medio ácido. En este caso, el ácido sale de acá, del ácido clorhídrico. Pueden intentar balancearla por el método del tanteo de primero y luego lo hacen por el método del ion-electrón. Si no me equivoco, esta es una de las reacciones en donde no funciona hacerlo de esa manera, porque se obtienen dos respuestas diferentes y el método del ion-electrón es el método que está correcto porque toma en cuenta el cambio de electrones que ocurre en los elementos que se oxidan y que se reducen. Ahora, yo sé que esta reacción la ven larga y son 6 compuestos en total, 3 reactivos, 3 productos. No le tengan miedo. Hagan el método del ion-electrón simplemente paso a paso y con buena letra y lo van a lograr. ¿Alguna duda que tengan? Hay reacciones también en medio básico, eso lo dejamos para la próxima semana. Y bueno, si no hay más dudas, entonces lo dejamos por acá. Chicos, nada más. Bueno, recuerden que nos vemos como 3:30, 3:40, bueno, 3:40 mejor, dejémoslo. Si ya terminó la charla del TEC, nos vemos con los de Olimpiadas y los que quieran unirse también a hacer algunos ejercicios para hacer un poquito de práctica de cara al examen del viernes.